Dice así en el capítulo 1, versículo 19, Santiago 1, 19. Hacedores de la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha delante del mundo. Amén. Fíjense, la palabra nos insta en esta tarde a ser hacedores de la palabra de Dios. Es como la relación de todo lo que hablamos continuamente, ¿sí? Dios nos ha llamado a este camino, queremos cambiar, queremos ser verdaderamente sus hijos, verdaderos cristianos, pero ¿qué pasa? Se nos hace muy difícil a veces desarraigar cosas del pasado, cosas que muchas veces yo las hago como en broma, en chiste, que a veces cuando la mentira está a flor de labio, y yo me di cuenta siempre que mi papi me decía que la mentira tiene patas cortas. Yo cuando era chico no sabía por qué. ¿Por qué? Porque los mentirosos se lo agarran enseguida. Se descubre rápido. Es verdad. Y uno queda mal parado. Porque después quiere justificar lo injustificable, por causa de que mintió y se encuentra en problemas, en dificultad. Y ese ya es una de las personas que no es un hacedor de la palabra de Dios. Fíjate que dice: mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces nos apuramos en responder. Ojo que dice, pero pastor dice a los hombres, casi la mayoría mujeres. Cuando habla de hombre, ¿sí?, nos está enseñando en general a todos. ¿Entiendes? ¿Por qué? El hombre fue creado por Dios. De la persona del hombre fue sacada la mujer. Por eso quiero que entendamos, porque a veces decimos esto para el hombre. Sí, hay en algunas circunstancias que la palabra de Dios se refiere solo al hombre, pero cuando nos habla así todo hombre, supuestamente es el hombre el que tiene que dirigir su casa y debe saber de qué manera hacerlo para que los otros puedan aprender bien. Tardo para hablar y para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Saben lo que es esto? ¿Sí? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Está hablando de todo lo malo que a veces abunda en el corazón de las personas, que a veces lo que más sale a relucir es lo malo. Te digo más que a veces uno se asombra cuando de repente sucede que vemos una actitud buena en una persona que siempre la vimos mala. Y a veces decimos, no era tan malo. Y uno se sorprende. ¿Por qué? Porque siempre se acaba de relucir lo peor de su vida. Y lamentablemente, como hijo de Dios, no debe de ser así, sino que debemos de saber que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Acá dice que si nosotros nos aferramos a lo que es la enseñanza y a la palabra de Dios, vamos a encontrar la salvación. Nos vamos a encontrar con la salvación de nuestra alma. Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios tiene poder en aquellos que la reciben y la creen. Amén. Produce el milagro que Cristo quiere que produzca, que es la salvación de sus almas. Así que nosotros, si leemos la palabra de Dios, prueben de hacerlo, ¿sí? Porque a veces nosotros nos gastamos en preguntar si hay un libro que me pueda enseñar a prosperar, si hay un libro que me pueda enseñar a tener más fe, si hay algún libro que me enseñe algún milagro. Y estamos buscando para nuestro propio deseo. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer lo que Dios sabe que tiene que hacer, que es hacer el milagro en tu vida. Empiezas a creer, empiezas a tener comunión con Dios y las añadiduras comienzan a venir a tu vida. La prosperidad, la bendición. Y ya vas a ver que cuando más lees la palabra de Dios, más comunión tienes con Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces decimos, tiene que ocuparse en algo. Tiene que ocuparse en algo. De lo que menos nos queremos ocupar es en permanecer de una manera continua en lo que es la palabra del Señor. Y yo creo que este es un tiempo que usted y yo tenemos que comenzar a buscar de vivir en comunión con Dios, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego ¿qué? Se olvida cómo era. Ahora, si esa persona considera atentamente qué es lo que vio en el espejo, ¿sí? No me hagan una broma, se va a asustar, ¿sí? No. Considera que, ¿cómo está su cara? ¿Qué es lo que tiene que arreglar de su cara? ¿Qué es lo que tiene que arreglar de su peinado? ¿Sí? Y sigue minuciosamente mirándose en el espejo y esto se va a encontrar un barrito, se va a encontrar que tiene, no sé, una de las cejas que tenía que sacársela. Y la mujer es más trabajosa. El hombre se afeita, pero la mujer dice, uy, no me depilé acá, no me depilé allá, no me saqué lo que estaba. ¿Sí? Y no hablemos del tema de la pintura y de limpiarse y todas esas cosas, ¿no? Tiene más trabajo que el hombre. Pero te quiero decir que es importante que la palabra de Dios nos enseña de esta manera, a que considerémonos como hijos de Dios delante de la palabra de Dios y no nos olvidemos de ponerla por obra. ¿Por qué? Porque consideramos frente al espejo de la palabra de Dios en nuestra vida y decir, ¿qué me falta? Y empezamos a mirar y decimos, estoy orando poco, estoy diciendo poco la palabra de Dios, tengo que leerla más, ¿sí? Tengo poca fe, ¿qué dice la palabra? Que le demande a Dios. Ah, no sabía, porque justo no leí esa parte. Si lees más, vas a empezar a considerar y a ver cómo puedes no solamente sacar los errores de tu vida,
sino cómo puede sacar los beneficios espirituales que cada hombre y que cada mujer tiene dentro de lo que es la voluntad de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Es importante que nosotros comencemos a mirar de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿O solamente la leo, la dejo pasar y me olvido? Más, el que mira atentamente dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, de la libertad, la ley de la libertad, la palabra de Dios te va a hacer libre, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. 3 veces santo, amén. Va a ser bienaventurado, bendecido por Dios, amén. Dios tiene algo muy importante para nosotros y nos está llamando a una reflexión, a ser hacedores de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Dice, pastor, pero yo siempre escucho esto. Está bien, pero lo estoy haciendo. Estoy logrando de que la palabra de Dios esté en mi vida, en mi hogar, en mi familia. ¿Saben qué importante es cuando nosotros como papá podemos grabar todas estas cosas en nuestra vida y transmitírselas a nuestros hijos, a la descendencia de nuestros hijos? Es muy importante porque vamos a ver las respuestas de Dios continuamente. Si alguno te cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aunque también nosotros tenemos que hacer esta misma obra, ¿sí? Él recalcaba siempre esto. Y fíjense, si usted lee el libro de Santiago se va a dar cuenta que él era aquel hombre que Dios había preparado para hablarle a los judíos, ¿sí? Nos ponemos de pie, vamos a estar orando para despedirnos de este lugar y vamos a estar diciéndole gracias, Señor, por habernos permitido a llegar y a estar cumpliendo este culto a ti en este lugar. Gloria a Dios. Oramos al Señor, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios.